Sí, yo creo que de todas maneras el caso en el que había escalado más complicado es lo que vos mencionaste, que es el tema del Banco Central, porque eso estaba permeando a todo el sistema financiero. Colegios. En los colegios, en los colegios se estaba enseñando. En el sistema financiero se estaban firmando contratos o se estaban bajando instrucciones o resoluciones en ese lenguaje. Yo creo que nunca entendí. ¿A quién se le ocurre que el supuesto lenguaje inclusivo incluye? No sé a quién se le ocurre. Bueno, es ideológico, Antonio. Claro, Forma parte de una cuestión ideológica que no importa la realidad, ¿no? Claro, pero yo digo, si vos querés incluir, la inclusión pasa por la educación, pasa por la economía, por el acceso a un mejor estándar de vida. Eso es la inclusión. No pasa por Bueno, pero cuando vos no podés ofrecer todo eso, ofreces lenguaje, que es más fácil. Pero tenemos que tener la cabeza rota si pensamos eso y lo creemos. Bueno, de todas maneras, para mí, atrás de esto había, y lo que pasó después de la salida de Alberto Fernández del gobierno lo está demostrando, una cuestión de sometimiento ideológico que tiene que ver con lo político y con una moda que se estableció específicamente de la mano de Cristina Fernández de Kirchner y sus seguidores. ¿Por qué? Y como una manera, como bien dice Darío, de llegar a darte cosas que en la realidad no te estaban dando. Listo, no te doy poder adquisitivo, te doy lenguaje inclusivo. Y listo, y mira, ahí está nuestra cultura. ¿Pero qué? ¿Cuál es de vuelta? Hay gente que lo compra. ¿En qué te incluye? Fíjate, pero yo te hago una pregunta. Vos, directo, desde que se fue Alberto Fernández, ¿vos escuchaste de vuelta a algún peronista hablar en lenguaje inclusivo? ¿Lo escuchaste a Axel Kicillof utilizar el lenguaje inclusivo públicamente? No. Esto es una cuestión de dominación, no hay, era una cuestión de sometimiento político, no hay otra explicación, porque ninguno de los que defendía el lenguaje inclusivo lo usa en su vida diaria. ¿Existe en el mundo algo de esto? Bueno, sí, hay algunos antecedentes interesantes. Yo te voy a traer 3 ejemplos que me parece son 3 formas en las cuales en distintos países se han tomado medidas en contra del lenguaje inclusivo. Primero, Francia es otro idioma, pero también existe la posibilidad de hablar en inclusivo. Se hace sobre todo, por ejemplo, cuando vos te referís a gobernadores, por ejemplo. En francés dirían los gobernadores, utilizarían el masculino como en el español para utilizar una fórmula universal que incluye también a las mujeres. En Francia había toda una movida, tiene que haber otra formulación con la E, con otra letra, para incluir a las mujeres. Bueno, en 2021, y este me parece el argumento más interesante que yo he escuchado, el Ministerio de Educación prohíbe terminantemente el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de todo el país. Y este es el argumento, no es ideológico, el argumento es un obstáculo para la lectura. Tal cual. Vos no podés a los chicos que están aprendiendo a leer ponerles un obstáculo con reglas que no son claras, que van cambiando, que tienen un montón de parches, porque la verdad es que son parches tras tras moda parches. ideológica, básicamente, no es otra cosa. Y hay bastante evidencia de las complicaciones que esto genera para la lectura y por eso Francia fue pionero en este punto. Uruguay fue un poco más moderado y dijo, en las escuelas se pueden hacer algunas cuestiones, incluir eventualmente algunas cuestiones inclusivas, siempre y cuando respeten lo que dice la Real Academia Española. ¿Qué quiere decir con esto? La Academia Española desconoce el lenguaje inclusivo. Totalmente. Pero, ¿por qué? Porque los que plantean el lenguaje inclusivo dicen, por ejemplo, que no debería decirse la presidente. Que es una fórmula que el español admite. El español de la Real Academia admite la presidente o la presidenta. Las dos fórmulas son correctas. Bueno, ¿qué es lo que dicen en las escuelas? Si quieren decir la presidenta, está bien, porque eso lo admite la RAE. Lo que no pueden decir es todes, porque todes no existe según las reglas del lenguaje, digamos. Pero básicamente la idea es muy similar a lo que se planteó en el caso francés. Y El Salvador, te diría que esto son declaraciones estas de estas horas del Ministerio de Educación de Nayib Bukele, que es ir un paso más allá, que es eliminar todo uso de la ideología de género, lo cual no solo comprende el lenguaje inclusivo, que por supuesto quedó taxativamente prohibido, sino además también otros contenidos vinculados a la ideología de género que, si querés, pueden tener que ver con, con enseñanza en cuestión de diversidad sexual, de enseñar que no hay que discriminar, que eso ya se mete en otro terreno que habría que verlo, digamos, porque es verdad que ha habido abusos, pero también algún contenido para favorecer que no haya discriminación no está mal que exista, tiene que haber. Te diría, una posición ya quizás más ideológica y más de batalla cultural la que planteó el gobierno Bukele. Pero me parece que lo más interesante es lo que plantea Francia. En los chicos, cuando vos tenés que enseñar a leer, tenés que simplificar y ir a las reglas. Y después tenés en los grandes, lo que dice Rubén, es todo lo que es legal. Claro. Vos no podés emitir resoluciones administrativas de un gobierno en términos de Banco Central, de economía.
el lenguaje inclusivo. No existe, no es reconocido en el mundo y es un disparate. Es decir, lesbones. Con X. Es una estupidez. Pero es que hay Lesbocades, bonos que tienen lesbocades. nombres de fantasía, entonces te puedes equivocar. Es un delirio. Bueno, en el inglés... Estaba, pero vos veías las resoluciones del Banco Central y es un estaban con delirio. las X. Sí, claro. Sí, ¿Qué sí. pasa? Están locos. Porque se avanzó incluso con un diccionario y un manual de estilo sobre cómo utilizarlo adentro del sistema financiero. Insisto, cuando el código, tendrías que tener en el Código Civil las normas que habiliten el uso de ese, y no está, obviamente, porque es imposible. Obviamente, hay que esperar que a partir de ahora empiece a aparecer toda una protesta de un montón de sectores que... Yo, de vuelta, evidentemente han destrozado la sociedad argentina, esto está claro. Como yo digo, es toda una política enorme de embrutecimiento, porque si no, vos no podés creer que el lenguaje inclusivo te sirva para incluirte en algo en una sociedad que tiene el 50% de pobres. Digo, nada más excluyente en la Argentina que el gobierno kirchnerista con el 50% de pobres, con el nivel de inflación 1000% de punta a punta de los 4 años. Digo, eso te excluye directamente, te saca de la sociedad, te saca del sistema, te impide crecer, te impide estudiar. Digo, nada más excluyente que eso, con lo cual, ¿de qué inclusivo me están hablando? Por eso es muy rota la cabeza de la gente que cree que eso es inclusivo y que te da un lugar distinto en la sociedad. Si te echaron del sistema. Igual hay algo Rompieron hay algo que sucedió que creo que va a dejar su huella, y es que, y acá hay que hacer un poco de hablar de periodismo y de comunicadores. Hay muchos comunicadores que ni siquiera lo apoyan en el lenguaje inclusivo, que en chiste, chiques por ejemplo, que en chiste utilizan algunas palabras, y eso empezó a entrar. Está bien, pero eso ya es de burla eso. Lo usan de burla. También hay un poco de demagogia, ¿eh? También hay mucho un poquito de demagogia. Es de burla ¿no? y querer empatizar. Quedo bien con la gente más joven que por ahí defiende estas cosas. Ahora, esto es la que es la ideología. Porque yo me acuerdo del caso español, cuando Irene Montero, esposa de Pablo Iglesias, que era la ministra de la Mujer, a la que Cerruti le dijo, acá están las piedras de la derecha, ¿no? En relación a lo del COVID. Ella impulsó una ley que quería supuestamente hacer que cualquier tipo de relación sexual no consentida o que alguien diga que no es consentida sea considerada delito. Y modificó todo el sistema penal en base a la ideología. Y terminó haciéndolo tan mal la ley que violadores salieron de la cárcel. Porque Claro, se me acuerdo. eliminaron, Sí, me acuerdo. Es se más, eliminó una tipificación. Viste que yo muchas veces vengo escuchando en el auto radios de España. sí. Voy pasando por radios de distintos países. Y en un momento, en el radio, yo venía escuchando Cadena COPE, todos los días te contaban cuántos violadores quedaban en libertad producto de esa ley. Una todos ley los días, que digamos, vos la bueno, cambiaste sí. por cuestiones ideológicas sin preocuparte por la realidad y por lo legal. Entonces, quedaban en libertad, detenidos por delitos sexuales graves, quedaban en libertad. Y todos los días te iban actualizando, bueno, debido a la ley esta de Montero, ¿era, no? Irene Montero. Irene Montero, hoy quedaron en libertad 2 violadores más. Y así todos los días te iban actualizando. Bueno, eso cuando la ideología te nubla completamente y crees que se gobierna con ideología cuando en realidad no es así. El lenguaje inclusivo es un disparate completo. Sí. Sobre todo en una sociedad que excluyó a la mitad de la gente, porque cuando vos tenés el 50% de pobreza, listo, ya está, excluiste a la mitad del sistema. Pero, ¿qué vamos a hacer, chiques? Ahí está.